Hola, buenos días. Hola, buenos días, Rafa. Bueno, ¿cuál es el plan que nos espera hoy? Bueno, hoy tenemos un día bastante agitado porque tenemos una comisión de Economía y Hacienda muy larga. Ocupará la mañana y parte de la tarde y por tanto hoy hay bastante trabajo. Yo llevo en esa comisión de 9.4, con lo cual hoy va a ser un día de mucha movida parlamentaria, si se me permite la expresión. Bueno, intentaremos sacar algún hueco para ir conociendo el lado más personal de Rafa Rubio. Muy bien. Vamos para allá. Vale, vamos. Bueno, buen día. Hola, buenos días. Bueno, pues este es el despacho que tenemos, asignado. ¿Aquí a qué hora sueles llegar? No, yo soy de los que llega relativamente pronto, generalmente a las 9 de la mañana ya estoy por aquí. Además tengo la suerte que puedo ir andando tranquilamente por el jardín del Turia, con lo cual es un paseo agradable, media horita y estoy aquí. Yo lo que intento ser sistematizado, leo primero un resumen de prensa que nos envían directamente para ver exactamente lo que dicen los medios, aunque haya escuchado algo ya por la radio, yo soy de los que escuchan la radio por la mañana mientras se ducha. Y luego ya leo el boletín oficial, es una especie de lectura obligada todos los días, y a partir de ahí ya, en función de lo que tenga programado, voy trabajando. Bueno, yo soy portavoz adjunto, estoy en la dirección del grupo, me encargo específicamente de los temas de función pública y de administración pública, y luego también pues, me encargo de aquellos asuntos que no tienen, digamos, un encaje concreto en un área. Un político casi ya de toda la vida que puede con cualquier tema, ¿no? Un poco, ¿no? La experiencia es un grado para... De toda la vida, por si ya me cambiarán estas cosas de que tengo... No, hombre, yo tengo una ventaja. Yo he estado en la vida local, en el Ayuntamiento de Valencia durante 14 años, he estado en la Diputación Provincial de Valencia una legislatura, en ese momento también contándolo con el Ayuntamiento de Valencia, porque para ser diputado provincial tienes que ser concejal, y esta es la primera legislatura que estoy en las Cortes Valencianas, con lo cual, digamos, he tocado todos los palos. Bueno, como veis, este es un despacho con desorden, es decir, con desorden y con, ¿cómo te diría yo? Y con pocas cuestiones personales, elementos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque yo siempre he tenido la sensación de paso, entonces, y yo creo que además que un político debe tener la sensación de paso, uno no se va a consolidar, ni debe de consolidarse en un puesto eternamente, entonces nunca he tenido ningún apego a llevar compañeros que sí, que llevan algunas cuestiones personales, y en todo esto me han acompañado siempre una pareja de guardias civiles que me regalaron cuando era concejal, y luego una foto que me hice cuando la selección española ganó la Copa del Mundial, y la vino, no sé si os acordaréis, estuvo expuesta durante 3 días en la Diputación de Valencia, entonces me hice una foto con la Copa del Mundial y con una serie de compañeros. En aquel momento estábamos en el Grupo Socialista de la Diputación. Y bueno, esta es más reciente, porque la Copa del Mundial es del 2010 y los guardias civiles sí que vienen conmigo desde hace mucho tiempo. ¿Mucha afición al fútbol? No, la justa. Bueno, me gusta ver los partidos, ver un buen partido de fútbol, pero soy más aficionado al baloncesto que al fútbol, pero bueno, también sigo el fútbol. De camino al hemiciclo vemos algo curioso, Rafa, dices. Sí, bueno, este señor es el jardinero que se encarga del mantenimiento del jardín de las Cortes, y entonces todos los días, además me llama mucho la atención, porque todos los días se pasa el hombre, si veréis ahí montoncitos, recogiendo todo lo que cae de este ficus, los productos del ficus y las hojas. Lo tiene ahora perfectamente, lo ha recogido, dentro de una hora volverá a estar otra vez con hojas, con productos del ficus, el señor todos los días. Además es de costumbres metódicas, a una hora determinada para, almuerza y vuelve otra vez. Siempre a la misma hora, para todos los días. Bueno, pues este es el escaño que tengo asignado, el número 17.
¿Ahí uno se siente como en casa o...? No, que va, no te sientes como en casa. Aquí te sientes observado, sobre todo por vosotros los medios, porque claro, como ahora la gran noticia a veces es hemos pillado a un diputado haciendo no sé qué, bueno, pues entonces tienes que estar... Bueno, tampoco me van a pillar en nada, porque tampoco hago ninguna cosa extraña, con lo cual nada hay que temer, pero bueno, no sabes muy bien cómo pueden salir las cosas. ¿Y te da la sensación que estando en Corts Valencianes te has alejado mucho del ciudadano? Bueno, no, yo no tengo esa sensación porque estoy en contacto. Lo que pasa, vamos a ver, hay que matizar, también es verdad que aquí te especializas en algo. Sí que pierdes el contacto con lo que es, digamos, la cosa cotidiana, diaria. Lo mantienes con otros colectivos, aquí es mucho más el contacto con los colectivos ya por centros de interés concretos. Se pone una tarjeta, que es una especie de tarjeta como si fuera de crédito. En el panel tienes el botón número 1 presente, que está, el 2 es que no, el 3 abstención y el 4 que sí. Entonces se enciende aquí, hay 10 segundos, le tienes que dar primero al botón 1, señal de que estás, y luego ya la opción que vayas a hacer, o voto favorable, perdón, o voto en contra, abstención o voto favorable. ¿Es fácil equivocarse? Puedes equivocarte, sobre todo en una votación normal es difícil equivocarte. Puede haber errores cuando se vota la ley de presupuestos. La ley de presupuestos hay que votar enmiendas, es un montón de enmiendas, entonces se va muy rápido y ahí puede haber algún error. Ahora toca votar en otro sitio que es la comisión. Ahora toca votar, no, pero ahí votamos a mano alzada. Ahí no hay como este. Lo cual no deja de ser un palo porque en la Comisión de Hacienda ve la ley de presupuestos. Y las enmiendas también se votan en la Comisión de Hacienda, con lo cual también hay varios días, estamos 3 días, que llega un momento que ya no sabes muy bien qué estás votando. Y si la presidenta, en este caso la presidenta lo hace bien, lo muy bien, ordena bien la votación y ya, claro, sabes lo que vas a hacer. Vamos hacia la comisión. ¿Cuáles son los temas a tratar? Hay una comparecencia del secretario autonómico de Función Pública para ver 2 cuestiones, una relativa a la cesión ilegal de trabajadores y otra a un plan de empleo, de recolocación de funcionarios. ¿Cuál es el papel del PSPB de Rafa Rubio hoy? ¿Cuál es la postura? Por comisiones, 4 puntos que tengo que defender la posición de crítica y de alternativa a lo que el Partido Popular nos plantea ahora. Antes hablábamos de la cantidad de papeles, de documentación que os lleváis a estas reuniones, a estas comisiones, y es de esa nueva tecnología que no usas tanto. No sé si hay parte de ella que sí. Utilizo parte de ella, a mí me gusta el ordenador, me gusta el iPad, que es un instrumento que además te viene muy bien, sobre todo para consultar información. Lo que no utilizo es el Twitter, no tengo cuenta en Twitter y debo ir en contra de todo lo que dicen los manuales del buen político, debe tener cuenta en Twitter, no tengo cuenta en Twitter y no me interesa mucho tener cuenta en Twitter. ¿Por qué? ¿Qué te parecen las redes sociales? No, las redes sociales me parecen interesantes, tengo cuenta en Facebook, y la utilizo y ahí pongo las reflexiones que considero oportunas, pero lo de Twitter me da una cierta pereza, porque claro, te limita a 150 caracteres, tienes que decir una cosa
muy concreta, y luego me parece que se pierde mucho tiempo, ¿no? Yo veo a mucha gente siguiendo unos a otros que no acaba de entender muy bien qué hacen siguiéndose unos a otros. Y luego también, para muchas tonterías que se dicen en Twitter, pues tampoco creo que haya que perder mucho tiempo. Además, me molesta muchísimo cuando quedo con compañeros a comer, es que estén en la comida tuiteando. Es que eso me parece, en principio, me molesta, segundo, no me parece de buena educación, y tercero, que haya algo tan importante que tenga que estar uno tuiteando, que he dicho que fulanito de tal ha dicho no sé qué, bueno, pues ya lo veremos esta tarde, lo veremos mañana y ya abordaremos las cosas. De Facebook sí que soy usuario y coloco las reflexiones que considero y sigo a alguna gente porque me parece interesante. Bueno, yo para desconectar lo que me gusta es no hacer nada. Sí, y sé que eso es muy complicado, cuando alguien te dice, ¿usted qué es lo que más le gusta en las vacaciones? Yo lo digo siempre, no hacer nada, pero eso no es posible. No hacer nada. Desconectar, hombre, yo lo que más desconecto es tranquilamente andando y dando un paseo, lo que hacemos habitualmente casi todos, ¿no? Que es decir, pues leer, ir al cine y sobre todo una de las cosas que me gusta es viajar. Vale, hasta ahora, hasta luego. Buenas tardes. Rafa, ya conocemos tu quehacer diario, tu cometido en Les Corts, pero yo me pregunto, ¿qué hace un licenciado en Geografía y Historia? ¿Cómo acaba siendo político? ¿O cómo empieza, mejor dicho? Bueno, yo empecé, mi llegada a la política es a través, en este caso, de la Iglesia, hay que decirlo con claridad. En mi barrio San Marcelino, en los años 70, en la segunda parte de la década de los 70, había un cura, que ahora está en Malvarrosa, Julio Figes, que a la gente que en aquel momento teníamos 15, 16, 18 años, estamos hablando del año 75, 76, nos abrió los ojos y nos hizo ver una realidad que en aquel momento no éramos conocedores de la misma y evidentemente estábamos también viviendo ya una cierta ebullición porque era el final del franquismo, la muerte del general Franco en el año 75, y este cura nos hizo ver y comprender otra manera de ver el mundo, y de ahí surgió mucha gente, unos compañeros que acabaron en el Partido Comunista, otros en Comisiones Obreras, UGT y algunos que nos afiliamos al Partido Socialista unos cuantos años después, bueno, no muchos, 5 años después, estoy desde el año 81 afiliado al Partido Socialista, bueno, y ese fue el despertar nuestro. ¿Qué crees que le queda por aportar a los políticos a la política que la gente no se haya dado cuenta? ¿O qué le queda a Rafa Rubio por aportar antes de marcharse? Bueno, primero no pienso marcharme, eso de entrada, no, que decirte, yo tengo un compromiso y ese compromiso ya es un compromiso que también es, uno cuando lleva ya tantos años y se cree lo que hace, lo hace, con lo cual estarás en un sitio o estarás en otro, tendrás una función o tendrás otra función, pero tienes un compromiso y yo mi compromiso lo tengo claro, me identifico una manera de pensar y aspiro a que la sociedad sea más justa y más libre, más tolerante cada día. Yo lo que creo es que en este momento que hay una desafección a la política y a los políticos, deberíamos de reflexionar. La gente debe ser consciente de que lo que hemos tenido o lo que tenemos no es una cuestión de que nos lo hayan dado ni nadie nos lo ha regalado. Es decir, hay un servicio de sanidad público, educativo público, la ley de dependencia, etcétera, es porque ha habido generaciones que nos han precedido a nosotros, que han trabajado y que han peleado mucho para que eso fuera una realidad posible. Por tanto, yo creo que el compromiso personal mío es, por lo menos, a pesar del gobierno que tenemos en este momento, intentar que no se desmantelen los servicios públicos, intentar que la gente tenga oportunidades y sobre todo dejar esto un poco mejor a las generaciones que vendrán futuras. Hoy nos preocupan muchas cosas, pensiones, etcétera, que son importantes, pero que también la gente que hoy tiene 12, 14, 16, 18 años, bueno, y menos y más también tienen derecho a poder en su día tenerlo y disfrutarlo. Yo creo que ese tiene que ser el tema que los políticos nos tenemos que dedicar. Un placer haber pasado esta jornada contigo, Rafa. Placer igualmente, y a los telespectadores espero que no les haya aburrido el programa y les haya gustado. Seguro que no. Vale, hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego.